escuchando, ¿con qué querés arrancar? Porque se habla de la manera de comunicar, se habla de la extrema derecha, se habla de un llamado al diálogo. Creo que es una agenda que puede repetirse en varios países, no solo en la Argentina. Sí, por supuesto. Bueno, de empezar, acabo de ver uno de los canales estos que uno soporta pocos minutos, hablando a Macri con el señor de ese canal, y reiteró toda la agenda de la ultraderecha, es decir, la culpa la tiene el populismo por falsificar la realidad. Él sí fue verdaderamente atacado en un incidente donde hubo piedras y casi lo matan. Luego lo que se hizo con el feriado fue un despropósito, o sea que las condiciones de posibilidad de un diálogo, desde luego, ahí no aparecían como tales, es decir, ni siquiera la precondición que podría establecerse con respecto a un diálogo. Ustedes tengan en cuenta, ya que han aludido a la situación internacional, que con todo el marco regulatorio que tiene la Unión Europea, una terna neofascista neoliberal, como es ahora, va a asumir Italia: Meloni, Berlusconi y Salvini. No es poca cosa. Que el año que viene en España va a gobernar el Partido Popular con Vox. Vox ha reclutado a todos los ultrasur, a todos los, vamos a decir, grupúsculos del estilo del que se está investigando ahora en Argentina, los ha encuadrado políticamente. Es decir, el neoliberalismo, a diferencia del liberalismo clásico, se apropia del Estado y se apropia de la democracia. En ese interior, en esa estructura, ¿qué condiciones hay para establecer un diálogo? Cuando el diálogo viene de una tradición absolutamente distinta. El diálogo exige que haya una cadena de mediaciones o que haya algún punto mínimo. Ustedes están poniendo el acento en la economía y en la gravísima situación que hay. Pero resulta que en la Argentina, en el continente latinoamericano, no aparece ahora una instancia reguladora por fuera de los actores, ¿no? Ahora, es decir, es un... Jorge, me escuchaba lo que decías con respecto a Vox y cómo logró, si se quiere, encuadrar u organizar a estos grupos que en la Argentina los vemos como marginales, como puede ser Revolución Federal, como puede ser Nación de Despojados, como puede ser incluso esta banda de amigos que ahora está detenida, que se hacían pasar por vendedores de algodones de azúcar. ¿Ves en la Argentina un futuro de algo similar al Vox, teniendo en cuenta lo que ocurrió en las últimas semanas? A ver, la agenda esta híbrida de la ultraderecha neoliberal les transforma las identidades a todos. Entonces, ellos no se van a reconocer nunca como de ultraderecha, ni Macri ni Patricia Bullrich, pero que están en condiciones de reclutar todo eso, por supuesto. Claro. De hecho, sería muy interesante que hubiera un efecto de autoridad legítima y que se investigue hasta las últimas consecuencias a ese grupo y se obtengan las conclusiones legales que se deben obtener, porque hace rato en la Argentina ese efecto de autoridad simbólica no se produce. Y si queremos volver a hablar de que la gente se entusiasme de nuevo y despierte un poco y salga del aburrimiento, a mí me parecería interesante que haya un peso de la autoridad de nuevo desde el punto de vista democrático, legal y del Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir con eso en concreto, Jorge? Y recién, por ejemplo, en ese programa horrible que vi, pusieron al fiscal Estracera en el juicio a la Junta para inmediatamente pasar al juicio de Cristina y estableciendo una homología obscena, ¿no? Es decir, que se llega muy lejos. De hecho, ninguna de las ultraderechas que yo vengo estudiando aquí han llegado a la posibilidad de un magnicidio. Claro, con lo cual estamos un paso adelante, si se quiere. Mariana, Seba, Gaby, el que quiera se suma a la charla. Jorge, teniendo en cuenta lo que vos un poco decías y te leía con respecto a la Argentina como característica principal, marcabas un odio anterior, si se quiere, al coyuntural que tiene que ver con el odio al peronismo, con el odio a lo femenino en un punto, Cristina como ese eje del mal. ¿Eso es como un condimento extra que tenemos en nuestro país? Más o menos, porque mi hipótesis es que uno de los motivos por los cuales se provocó la emergencia de las ultraderechas en el mundo fue el feminismo. O sea, es distinto porque en el caso de Cristina, ella es la figura que condensa ese odio por ser, por un lado, mujer y por el otro lado, haber participado en un proceso de transformación real en la Argentina. Pero si uno estudia verdaderamente muchos de las matrices argumentales de la ultraderecha, el feminismo siempre ha estado en la mira.
porque es desde donde hay que ver cómo la ultraderecha intenta todo el tiempo restablecer una cultura patriarcal, familiar, porque interpreta que de esa manera es como puede verdaderamente, en el desorden general que ha provocado el neoliberalismo, volver a construir una población que le sea fiel. Hay tanta gente que no tiene a dónde anclarse, hay tanta gente que flota sin tener ningún discurso al cual referirse, hay tantos desastres familiares, hay tantas vidas que están abandonadas y navegan sin ningún rumbo, que, y esto la pandemia además lo ha reforzado muchísimo, la ultraderecha se presenta como un principio de orden, y en el principio de orden está incluido, por supuesto, exterminar incluso, porque en algunos casos hay miles de incidentes, no se llegan a la grandiosidad del magnicidio, pero sí hay a todo el tiempo ataques a la LGTBI, al feminismo. Por lo tanto, yo lo considero que lo particular de Argentina sí es la figura de Cristina como capacidad de condensación, pero está en la agenda ultraderechista esto. Se va. El populismo y el feminismo son las dos. El populismo bien entendido, no lo que dijo Macri recién del populismo, ¿no? El populismo y el feminismo serían los dos ámbitos en donde la ultraderecha quiere verdaderamente intervenir con un tipo de discurso desinhibido, transgresor, y que desde que se burló de la cuarentena, y desde que en la cuarentena irrumpió por primera vez en la vida social la paranoia, ha logrado organizar un cóctel bastante potente. Se va. Jorge, en España la ultraderecha, con todo lo odioso que tiene y todo lo brutal incluso que tiene, de alguna manera frenó su crecimiento este año y en parte del año pasado ante la derecha tradicional, la derecha conservadora, con la emergencia de una figura que es un presidente de una comunidad, un gobernador durante mucho tiempo de Galicia. Digamos, ¿por qué crees que se dio ese freno, si estás de acuerdo con que se dio, hacia una derecha más tradicional? Un freno, la pulsa tiene matices, porque ahí está la clave. O sea, ha frenado en la medida en que ha logrado que el Partido Popular mute, tenga una metamorfosis. Para darte una idea, el ministro de Relaciones Exteriores anterior del Partido Popular era el más democrático de todos. El otro día con Pablo Iglesias dijo: me imagino, Pablo, que no te habrás creído ese montaje de Argentina. E Iglesias tuvo que hacerle repetir en el aire: bueno, di que tú no lo crees. Ese era Margallo, el tipo que dentro del PP se presentaba como el más abierto, el más ilustrado, el que tiene una cierta formación intelectual. Quiere decir, por eso insisto en el carácter de agenda, la ultraderecha no es Milei, no es Revolución Federal, es una metodología que trabaja de otra manera, de una manera más, vamos a decir, subterránea en muchos aspectos. Entonces, el freno de Vox es porque el PP ha girado. El PP ya no estaría en condiciones de establecer un diálogo con Sánchez. Sánchez es un comunista. Claro. Es un tipo que se alió a la ETA, es un tipo que está con Podemos. Entonces, eso ya lo dicen los voceros del PP, que antes se hubieran sentado a hablar en términos democráticos. Lo que vos decís es, Jorge, que la derecha tradicional toma el modo de esa ultra y lo lleva adelante, digamos, con lo cual todo se corre hacia lo ultra. Claro, exactamente, Caruso. Es muy importante este punto, hasta el punto de que la ultra vaya desapareciendo, porque ya se vuelve simbólicamente irrelevante, porque ya la misma derecha ya ha asumido. Es decir, por ejemplo, el gran ícono de la ultraderecha en este momento en España es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que dijo que no va a pagar la luz, que España es el lugar de las pandillas, las tabernas, los bares y de la fiesta, y que las restricciones que va a haber, así lo hizo también con la cuarentena, Claro. Bueno, ahí tenemos un caso de desinhibición, de invitación a la fiesta, a la diversión. ¿Y qué queda de nuestro lado? Las restricciones, los argumentos, los paliativos, porque tampoco somos una izquierda. Cuando estábamos en los 70 queríamos cambiar las relaciones sociales de producción. Ahora discutimos la tasa de ganancia. Claro. Que Marx decía que no era
la clave del asunto, ¿no? Para Marx la clave estaba en decir, si no se transforman las relaciones sociales de producción, no hay cambio alguno. A ver, ahora, y seguí un poquito más, tomo lo que decía recién Mariana Moyano, y entonces, ¿qué queda? ¿Cuál es la manera de esos sectores de interpelar? De divertir. Sí, no, yo digo interpelar, que incluye, bueno, lo que recién mencionaba Mariana, teniendo en cuenta hasta la novedad generacional, ¿no? Bueno, primero que estamos en el duelo por la revolución del siglo pasado, porque si... ¿En duelo? En duelo, sí, porque evidentemente hay una izquierda paliativa mundial. Es decir, lo único que proponen es cuidar a los jubilados, que es importantísimo, cuidar la salud pública, es importantísimo, y yo estoy a favor. Todo lo que mejore hoy mismo y no en el futuro la vida de la gente está bien, pero también no puedo dejar de admitir que necesitaríamos un entusiasmo mayor. ¿Cuándo fue la última vez que entusiasmó de verdad la izquierda? Cuando verdaderamente se proponía cambiar el sistema, es decir, las relaciones sociales de producción. Ahora discutimos las tasas de ganancia, lo que Marx llamaba la tendencia de las tasas de ganancia en la producción de valor. Bueno, bienvenido sea. Yo apoyo los programas que traten de proteger la salud pública, el medio ambiente y evidentemente la vida de los jubilados, de los vulnerables y de los inmigrantes y de todo lo que hace a la vida precaria. Ahora, esto es un argumentario en donde estamos a la defensiva, en el sentido de que, bueno, estamos tratando de que no se ahogue a la gente, de que no la ahorquen, ¿no? No es un cambio de mundo. Cada vez que tenemos que hablar de un cambio de mundo, nuestros propios referentes, a los que yo adoro, como Lula y todos ellos, empiezan a hacer metáforas, a atrevernos a ser felices, volver a la vida, volver a la racionalidad. Bueno, me parece muy bien, pero es verdad que no hemos salido de un problema que se arrastra desde el siglo XX, cuando los proyectos que deseaban una transformación de las relaciones sociales de producción, proyectos que incluso asumieron al principio la socialdemocracia también, sí. Ya corren. Gaby, recién describías vos cómo la derecha tradicional adopta formas o discursos de las extremas derechas y se los apropia. ¿Cuáles son los efectos de ese corrimiento en los sectores progresistas? ¿Vos observás que los sectores progresistas hacen también un corrimiento hacia el centro o tienen que ir a apropiar discursos más revolucionarios, más fuertes que son tradicionalmente de la izquierda? En los sectores progresistas hay permanentemente un debate interno, porque por un lado hay una reivindicación de las minorías intensas, vamos a decir, que convergen en los sectores progresistas: feminismo, inmigrantes, LGTBI, etcétera, etcétera, y a la vez la necesidad de articular ese campo, que es un campo de opresión, con el campo de la explotación. No son los mismos campos, el de la explotación y el de la opresión. La opresión es una violencia directa sobre los cuerpos. Ahí entra el feminismo, el LGTBI y todos los sectores precarios. La explotación, como explicaba Marx, es la apropiación del excedente de trabajo. ¿Qué pasó? Que en la pandemia estuvo a punto de revelarse definitivamente que el sostén verdadero de este mundo era el trabajador, y que no eran ni los empresarios, ni el capital financiero, ni las grandes redes capitalistas las que generaban riqueza. Hubo días de pandemia en donde los únicos que sostuvieron a este mundo para que no se derrumbara fueron los trabajadores. Ahí tomaron nota de la nueva organización que se tenía que dar. Entonces la izquierda debate cómo reunir en un mismo campo el proyecto que haga intervenir, que no descuide estos sectores oprimidos, que son claves, con el problema de la explotación histórico, que es lo que ocurre con los trabajadores, que cada vez el aumento de la desigualdad, porque estamos en este nuevo paradigma donde los países crecen y son cada vez más desiguales. Sí. Entonces, evidentemente ahí hay todo un problema. Y se enfrentan
a que es decir, como dijo muy bien un compañero el otro día en el Senado en España, ustedes y nosotros somos, dirigiéndose a la derecha, ustedes y nosotros compartimos algo, ambos somos intervencionistas. La diferencia es que ustedes son intervencionistas para quedarse con el Estado para sus negocios. Y nosotros intentamos que el Estado esté en relación con el común y con el bien público. Jorge, sí. te queremos agradecer. Me quedaba pensando que vi en Twitter una legisladora, creo que en Madrid, que terminó citando a Shakira frente a Ayuso, ¿no? Como diciéndole, ahí te aviso, ahí te anuncio que hoy renuncio a tus negocios sucios. Nada, es parte de lo que me hablaba un poco Mariana. Se hizo viral denunciando a Ayuso, pero citando a Shakira. Bueno, se entendió bien claro. Claro, pero eso está muy bien y yo me divierto mucho con esas cosas. Pero el problema es que si adoptamos ese procedimiento y se vuelve muy estereotipado, nos parecemos en 10 minutos a ellos. Entonces hay que buscar un canal de entusiasmo. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho ustedes. Tendríamos que ser un poco más entusiasmantes, un poco más divertidos. No quedarnos solamente un tiempo en la denuncia y en cómo nos ofenden. Pero es verdad que para eso hay que acompañarlo con un proyecto, y donde está la verdadera dificultad es en cómo es ese proyecto. El mismo Frente de Todos lo tiene dos vectores distintos. Tiene al kirchnerismo por un lado, que encarna toda una tendencia transformadora, y tiene al superministro, ¿no? Y esos son dos vectores que no son fáciles de homologar. Jorge, gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Gracias. Esto